Mi madre gritó, «¡Vagabunda ingrata!», mientras tiraba mis maletas por la ventana y cerraba la puerta con llave, dejándome a mí y a mi hija recién nacida afuera, en medio de la tormenta más violenta del año. Todo porque descubrieron que el padre era mi excuñado. Vi a mi padre apagar las luces del porche riendo y diciendo que la tormenta haría el favor de limpiar la vergüenza de la familia, mientras yo abrazaba a mi bebé intentando protegerla de los relámpagos. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos grabando con sus teléfonos esta humillación pública que mis padres habían orquestado deliberadamente en el momento de mayor furia climática. Mi madre, Dolores, gritaba desde adentro que era una traición imperdonable a la familia y que jamás volvería a pisar esa casa. Mi hermana Patricia se asomó por la ventana del segundo piso, con una sonrisa de satisfacción perversa, mientras sostenía en brazos a su bebé de 6 meses, el hijo legítimo de Rodrigo, mi excuñado, y padre de mi pequeña Elena. «Mira lo que conseguiste por zorra», me gritó mientras la lluvia me empapaba completamente. «Ahora tienes lo que te mereces». Su risa histérica se mezclaba con los truenos, como si la tormenta fuera el acompañamiento perfecto para mi castigo público. Rodrigo apareció detrás de ella, colocando una mano protectora en su hombro y mirándome con desprecio total. «Debiste pensar en las consecuencias antes de arruinar una familia decente», me dijo con esa frialdad que una vez me había enamorado. Entonces saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta, completamente seco gracias a la funda impermeable, y levanté la mano mostrándoles la pantalla donde se veía claramente el icono de grabación activa. Soy Camila Herrera, 24 años, madre soltera desde hace 3 semanas cuando nació Elena, y hasta este momento había sido la hija perfecta que siempre calló sus secretos para mantener la armonía familiar. Mis padres, Dolores y Armando Herrera, llevaban 30 años de matrimonio aparentemente ejemplar, siendo respetados en nuestra comunidad de San Cristóbal, como el matrimonio católico perfecto que había criado 2 hijas exitosas. Patricia, mi hermana mayor de 28 años, se había casado con Rodrigo Vázquez hace 2 años, en una boda que costó más que el auto de mis padres, convirtiéndose en la nuera favorita que cumplía todos los sueños sociales de mi madre. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 8 meses, desde que Patricia anunció su embarazo, yo había estado documentando meticulosamente cada conversación, cada encuentro secreto, cada mentira que se tejía en esta familia aparentemente perfecta. Mi teléfono contenía más de 40 archivos de audio y 15 videos que expondrían secretos tan devastadores que destruirían no solo el matrimonio de mis padres, sino también las reputaciones que tanto cuidaban en nuestra pequeña comunidad conservadora. La traición había comenzado 8 meses atrás, cuando Rodrigo apareció en mi apartamento una noche lluviosa similar a esta, supuestamente para hablar sobre los problemas matrimoniales que tenía con Patricia. Yo acababa de terminar mi relación con Miguel, mi novio de 3 años, porque él quería que abandonara mis estudios de enfermería para casarme inmediatamente. Rodrigo llegó con una botella de vino y lágrimas en los ojos, contándome que Patricia se había vuelto fría y obsesiva con el bebé que esperaba, que lo hacía sentir como un extraño en su propia casa. «Tú siempre fuiste la hermana inteligente», me había dicho mientras servía la segunda copa. «Patricia solo piensa en aparentar, pero tú entiendes lo que significa una conexión real». Esa noche no pasó nada más que conversación, pero fue el inicio de una serie de encuentros que se volvieron cada vez más íntimos y peligrosos. Durante las siguientes semanas, Rodrigo comenzó a visitarme regularmente bajo el pretexto de problemas laborales o familiares, que necesitaba discutir con alguien de confianza. Mi apartamento se convirtió en su refugio secreto, donde podía quejarse libremente sobre mi hermana sin ser juzgado. «Patricia solo me usa para mantener su imagen social», me confesaba mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «Ni siquiera me toca desde que está embarazada, pero me exige que aparente ser el esposo perfecto en público». Yo sabía que estaba cruzando líneas peligrosas al permitir estas conversaciones, pero también sentía una satisfacción perversa al ser la confidente de los secretos maritales de mi hermana perfecta. Patricia siempre había sido la favorita, la que conseguía todo lo que quería sin esfuerzo, mientras yo trabajaba doble turno en el hospital para pagar mis estudios y mantener mi independencia. La primera vez que Rodrigo me besó fue después de una pelea particularmente fea con Patricia sobre la decoración del cuarto del bebé. Llegó a mi apartamento visiblemente alterado, con marcas de arañazos en el brazo, donde ella lo había atacado físicamente. «Se está volviendo loca», me dijo mientras yo limpiaba sus heridas con alcohol. «Dice que si no gasto $10,000 en una cuna importada es porque no amo a nuestro hijo». Sus manos temblaban mientras yo aplicaba las curitas, y cuando levanté la vista,
Sus ojos estaban fijos en mis labios. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero cuando no lo detuve, se volvió desesperado y hambriento. «No podemos», susurré contra su boca, pero mis manos ya estaban enredadas en su cabello. «Es solo esta vez», me prometió, y ambos sabíamos que era mentira. Después de esa noche, nuestra relación clandestina se intensificó de manera irreversible. Rodrigo visitaba mi apartamento 3 veces por semana, siempre con excusas diferentes para Patricia, sobre horas extra en el trabajo o reuniones con clientes. Yo había instalado discretamente una aplicación de grabación en mi teléfono desde la primera visita, inicialmente como protección personal en caso de que alguien descubriera nuestros encuentros y tratara de culparme exclusivamente. Pero conforme las semanas pasaron, esas grabaciones se convirtieron en un tesoro de información devastadora sobre toda mi familia. Rodrigo no solo me contaba sobre los problemas con Patricia, sino también sobre las conversaciones privadas que tenía con mis padres, los secretos financieros de la familia y las verdaderas opiniones que todos tenían sobre mí cuando no estaba presente. «Tu hermana le dijo a tu madre que eres una solterona amargada que nunca encontrará un hombre decente», me reveló Rodrigo durante una de nuestras tardes íntimas en febrero. «Y tu padre piensa que estudiar enfermería es una pérdida de tiempo porque las mujeres deberían casarse jóvenes y dedicarse al hogar». Cada revelación era como una puñalada, pero también como munición que almacenaba cuidadosamente para el futuro. Mis padres me habían criado con la idea de que la familia era sagrada, que los secretos familiares debían guardarse a toda costa, y que una mujer decente jamás causaría escándalos públicos. Pero escuchar las verdaderas opiniones que tenían sobre mí, expresadas libremente cuando creían que nunca me enteraría, fue destruyendo sistemáticamente mi lealtad hacia ellos. La situación se complicó dramáticamente cuando descubrí que estaba embarazada a principios de marzo. Rodrigo palideció cuando se lo conté, inmediatamente entrando en pánico sobre cómo manejar la situación sin destruir su matrimonio con Patricia. «Tienes que deshacerte del bebé», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Patricia no puede enterarse jamás de esto, y tus padres te matarían si supieran la verdad». Pero cuando le dije que no estaba dispuesta a abortar, su actitud cambió completamente. Comenzó a visitarme menos frecuentemente, y cuando lo hacía, era para presionarme sobre mantener el secreto absoluto sobre la paternidad de mi hijo. «Diremos que es de Miguel, tu exnovio», insistía. «Nadie cuestionará esa versión si todos creemos que tuvieron una reconciliación secreta». Sin embargo, yo había seguido grabando cada conversación, cada intento de manipulación, cada plan que él desarrollaba para cubrir sus huellas y proteger su reputación. Rodrigo no sabía que también había grabado las llamadas telefónicas que hacía desde mi apartamento, incluyendo varias conversaciones reveladoras con mi padre sobre negocios turbios que manejaban juntos. Mi padre, quien se presentaba como un hombre recto y religioso en público, aparentemente tenía inversiones ilegales en casinos clandestinos y había estado lavando dinero a través de la pequeña tienda de abarrotes que regentaba con mi madre. «Patricia no puede saber nada de estos movimientos», le había dicho Rodrigo a mi padre durante una llamada en abril. «Tu hija menor tampoco debería estar al tanto. Es demasiado idealista y podría causar problemas». Cuando Elena nació hace 3 semanas, Rodrigo se negó rotundamente a reconocer cualquier responsabilidad. Patricia había dado a luz a su hijo Samuel solo un mes antes, y estaba completamente absorta en su nuevo rol de madre perfecta y esposa ejemplar. La familia entera se volcó en atenciones hacia ella y su bebé, mientras que mi embarazo había sido tratado como una vergüenza que debía minimizarse públicamente. Camila siempre fue irresponsable con los hombres. Escuché que mi madre le comentaba a una vecina cuando creía que no podía oírla. Por suerte, el padre del bebé desapareció. Así no tendremos que lidiar con un yerno problemático. La hipocresía era tan flagrante que comencé a planear cuidadosamente el momento exacto en que revelaría toda la verdad. Mi oportunidad llegó esta noche cuando Patricia organizó una cena familiar para celebrar el bautizo de Samuel, programado para la próxima semana. Toda la familia extendida había sido invitada, incluyendo a tíos, primos y amigos cercanos que consideraban a los Herrera como ejemplo de valores familiares sólidos. Yo había llegado con Elena envuelta en una manta rosada, esperando el momento perfecto para soltar la bomba que destruiría toda su perfecta fachada familiar. Pero mis padres se me adelantaron cuando Patricia, en un arranque de crueldad calculada, decidió que era el momento perfecto para humillarme públicamente. «Camila nunca nos dijo quién era el padre de la bastarda», anunció Patricia frente a todos los invitados. Probablemente ni ella misma lo sepa. La risa cruel de mis padres y la mirada de desprecio de Rodrigo
fueron la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando me levanté de la mesa, cargando a Elena en mis brazos, y anuncié con voz clara y firme: el padre de mi hija es Rodrigo Vázquez, el esposo de Patricia. Hemos estado teniendo una relación durante 8 meses, y tengo pruebas de todo. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Patricia se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla, mientras Rodrigo negaba frenéticamente con la cabeza. Mis padres me miraron con una mezcla de horror e incredulidad antes de que la ira se apoderara completamente de ellos. ¡Mentirosa! ¡Inventas calumnias para cubrir tu vergüenza!, gritó mi padre mientras mi madre comenzaba a recoger mis cosas violentamente. 20 minutos después, estaba bajo la tormenta con mi bebé, pero con una sonrisa de anticipación, porque sabía que esta humillación pública sería la última que tendría que soportar. El agua helada me empapaba completamente mientras sostenía a Elena contra mi pecho, pero mi teléfono seguía grabando cada insulto, cada amenaza, cada palabra cruel que mis padres gritaban desde adentro de la casa. ¡Que la tormenta se la lleve junto con su bastarda!, rugía mi padre desde la ventana. La ironía era deliciosa. Ellos pensaban que me habían destruido públicamente, pero en realidad me habían dado el escenario perfecto para mi venganza final. Los vecinos que habían presenciado mi humillación también serían testigos de la caída épica de la familia Herrera cuando revelara todos los secretos que había estado guardando cuidadosamente. Mi teléfono no solo contenía evidencia de mi aventura con Rodrigo, sino también grabaciones que expondrían la verdadera naturaleza de cada miembro de esta familia hipócrita que acababa de echarme como si fuera basura. El agua helada me empapaba completamente mientras sostenía a Elena contra mi pecho, pero mi teléfono seguía grabando cada insulto, cada amenaza, cada palabra cruel que mis padres gritaban desde adentro de la casa. ¡Que la tormenta se la lleve junto con su bastarda!, rugía mi padre desde la ventana. La ironía era deliciosa. Ellos pensaban que me habían destruido públicamente, pero en realidad me habían dado el escenario perfecto para mi venganza final. Los vecinos que habían presenciado mi humillación también serían testigos de la caída épica de la familia Herrera, cuando revelara todos los secretos que había estado guardando cuidadosamente. Mi teléfono no solo contenía evidencia de mi aventura con Rodrigo, sino también grabaciones que expondrían la verdadera naturaleza de cada miembro de esta familia hipócrita que acababa de echarme como si fuera basura. Caminé hasta el auto de mi amiga Lucía, quien había llegado al escuchar el escándalo desde 3 cuadras de distancia. «¡Santa Madre, Camila! ¿Estás loca? ¡Vas a morir de frío!», me gritó mientras abría la puerta trasera para que pudiera entrar con Elena. Pero yo no sentía el frío, solo una determinación ardiente que me quemaba por dentro. «Lucía, necesito que me lleves a la casa de la hermana María Teresa», le dije mientras acomodaba a mi bebé en el asiento. La hermana María Teresa era la directora de la escuela católica, donde mis padres habían sido catequistas durante 15 años, una mujer respetada en toda la comunidad que tenía la capacidad de destruir reputaciones con una sola palabra en el sermón dominical. «¿A estas horas y con esta tormenta?», preguntó Lucía arrancando el motor. «Especialmente a estas horas», respondí con una sonrisa que ella no pudo ver en la oscuridad. Durante el trayecto de 20 minutos hasta la casa de la hermana María Teresa, revisé meticulosamente los archivos de mi teléfono. Tenía grabaciones de Rodrigo confesando que había estado engañando a Patricia desde antes de que se casaran, incluyendo detalles explícitos sobre otras mujeres con las que había estado involucrado durante su matrimonio. Tenía conversaciones donde mi padre admitía haber falsificado documentos para evitar pagar impuestos en su tienda, y donde se jactaba de tener contactos corruptos en el ayuntamiento que le permitían operar sin las licencias apropiadas. Tenía evidencia de que mi madre había estado hablando mal de prácticamente todas las familias de la comunidad, incluyendo chismes inventados sobre matrimonios y hijos de vecinos respetados. Pero la joya de la corona era una grabación de 2 semanas atrás donde mis padres planeaban mentir sobre la paternidad de Elena para proteger la reputación de Patricia. Diremos que Camila se volvió loca después del parto y está inventando historias para llamar la atención, había dicho mi madre durante esa conversación. Si alguien pregunta por qué no mencionamos al padre antes, diremos que era un hombre casado y que protegimos su identidad por caridad cristiana. Mi padre había agregado: «Y si la mocosa sigue insistiendo con la mentira de Rodrigo, la internamos en un psiquiátrico. Tengo contactos que pueden hacer que parezca que perdió la razón». Escuchar esa traición final, esa disposición de mis propios padres a destruir mi cordura para proteger su imagen social,
Había sido el momento exacto en que decidí que no merecían ni una pizca de mi lealtad o misericordia. La hermana María Teresa me recibió en su puerta a pesar de la hora tardía y la tormenta torrencial. Era una mujer de 60 años con una reputación de incorruptible honestidad que había ganado el respeto absoluto de toda la comunidad católica de San Cristóbal. «Hija mía, ¿qué haces aquí en esta tormenta con tu bebé?», preguntó mientras nos hacía pasar a su sala modestamente amueblada. Le expliqué brevemente la situación. Mis padres me habían echado de casa acusándome de mentir sobre la paternidad de mi hija, pero yo tenía evidencia de que estaba diciendo la verdad y mucho más. Hermana, durante meses he estado documentando conversaciones familiares porque presentía que algo así podría pasar. Lo que descubrí va mucho más allá de mi situación personal. Le mostré primero las grabaciones más moderadas, donde Rodrigo admitía ser el padre de Elena y hablaba sobre sus múltiples infidelidades hacia Patricia. La hermana María Teresa escuchó en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza con disgusto evidente. Luego le mostré las conversaciones donde mis padres planeaban hacerme pasar por loca para proteger su reputación familiar. «Esto es monstruoso», murmuró la religiosa. «Unos padres que consideran internar a su propia hija para mantener las apariencias no merecen llamarse cristianos». Pero cuando llegué a las grabaciones sobre las actividades ilegales de mi padre y los chismes maliciosos de mi madre sobre familias inocentes de la comunidad, su expresión se endureció hasta convertirse en furia sagrada. «Las familias Hernández, Morales y García han sufrido rumores terribles sobre supuestas infidelidades y problemas financieros», dijo la hermana María Teresa, después de escuchar las grabaciones donde mi madre inventaba y esparcía mentiras sobre nuestros vecinos. Yo misma había escuchado esos rumores y llegué a cuestionar la moral de esas familias buenas. Saber que todo salía de la boca venenosa de tu madre me llena de indignación. Durante las siguientes 2 horas, revisamos sistemáticamente todas las grabaciones, con la hermana María Teresa tomando notas detalladas sobre cada secreto revelado, cada mentira expuesta, cada acto hipócrita documentado. Al final, ella tenía en sus manos suficiente evidencia para destruir completamente la reputación de mis padres, Patricia y Rodrigo, en la comunidad católica más conservadora del estado. «Hija, esto que me has mostrado va contra todo lo que representa una familia cristiana», me dijo la hermana María Teresa mientras servía té caliente. «Tu familia ha construido su reputación sobre mentiras, hipocresía y crueldad hacia los demás. Es mi deber como líder espiritual de esta comunidad asegurarme de que la verdad salga a la luz». Me explicó que el próximo domingo era la misa especial de fin de mes, donde asistían no solo todos los feligreses regulares, sino también familias de pueblos cercanos que venían específicamente a escuchar sus sermones. «Será el momento perfecto para revelar la verdadera naturaleza de quienes se hacían pasar, por ejemplo, de virtud cristiana», añadió con una determinación que me hizo sentir escalofríos de anticipación. Pero la hermana María Teresa tenía planes aún más devastadores que un simple sermón dominical. «Conozco personalmente al inspector fiscal que ha estado investigando irregularidades en los pequeños comercios de la zona», me confió. «Con las evidencias que tienes sobre la evasión de impuestos de tu padre, podríamos iniciar una investigación formal que no solo lo arruinaría económicamente, sino que podría llevarlo a la cárcel». También tenía contactos en el ayuntamiento que podrían revocar todas las licencias comerciales de mi padre si se comprobaba que las había obtenido mediante corrupción. «Tu padre se jacta de tener contactos poderosos, pero mis contactos son diferentes. Son gente honesta que odia la corrupción y está esperando la oportunidad de limpiar este pueblo de elementos podridos». Esa noche me quedé en la casa parroquial, donde la hermana María Teresa tenía una habitación de huéspedes sencilla pero cómoda. Elena durmió tranquilamente por primera vez en semanas, como si supiera que finalmente estábamos en un lugar seguro. Yo, por el contrario, permanecí despierta toda la noche planificando cada detalle de la venganza que estaba a punto de desatar. No se trataba solo de limpiar mi nombre o de que reconocieran la paternidad de Elena. Se trataba de justicia pura y demoledora contra una familia que había vivido toda su vida pisoteando a otros mientras fingía superioridad moral. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes de Patricia y mis padres, alternando entre amenazas y súplicas, pero yo no respondía a ninguno. A la mañana siguiente, la hermana María Teresa comenzó a ejecutar la primera fase de nuestro plan. Llamó personalmente a cada una de las familias que habían sido víctimas de los chismes maliciosos de mi madre, invitándolas a una reunión especial en la iglesia esa tarde. «Tengo información importante que les concierne sobre rumores que han estado circulando en nuestra comunidad», les dijo sin revelar detalles específicos.
También contactó al inspector fiscal y al supervisor de licencias comerciales, programando reuniones para la próxima semana donde les presentaría las evidencias contra mi padre. Para el domingo, cuando llegue el momento del sermón, ya habremos plantado las semillas necesarias para que el escándalo se extienda como fuego en pastizal seco. La reunión de esa tarde en la iglesia fue devastadora para la reputación de mi madre. 8 familias se presentaron, todas ellas víctimas de los rumores venenosos que ella había estado esparciendo durante años. La hermana María Teresa reprodujo cuidadosamente las grabaciones, donde mi madre inventaba y distribuía mentiras sobre cada una de esas familias, desde supuestas infidelidades hasta problemas financieros imaginarios. El silencio en el salón parroquial era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Dolores Herrera ha estado destruyendo sistemáticamente la reputación de familias inocentes mientras se presentaba como modelo de virtud cristiana, declaró la hermana María Teresa al final de la sesión. Es hora de que esta comunidad sepa quién es realmente. Las reacciones fueron inmediatas y furiosas. Don Alberto García, cuyo matrimonio había estado en crisis durante meses debido a rumores sobre su esposa que resultaron ser inventados por mi madre, se puso de pie temblando de ira. Esa mujer casi destruyó mi familia con sus mentiras, dijo con voz quebrada. Mi esposa lloró durante semanas pensando que todo el pueblo creía que era una adúltera. La señora Hernández, quien había sido acusada falsamente de robar dinero de la cooperativa de mujeres, estaba llorando de alivio y rabia al mismo tiempo. Perdí amigas, perdí la confianza de mis vecinos, todo por las calumnias de Dolores Herrera. Sollozó. Una por una, cada familia compartió cómo los rumores maliciosos de mi madre habían afectado sus vidas, creando un coro de víctimas que demandaban justicia. Para el viernes, toda la comunidad estaba hablando sobre la reunión en la iglesia. Los rumores se extendían como ondas en un estanque, pero esta vez las ondas llevaban la verdad sobre mi familia, en lugar de las mentiras que ellos habían estado esparciendo durante años. Mi padre llegó personalmente a la casa parroquial ese viernes por la tarde, exigiendo hablar conmigo. La hermana María Teresa lo recibió en la puerta con una frialdad que hubiera congelado el infierno. Su hija está bajo mi protección, le dijo sin permitirle entrar. Si tiene algo que discutir, puede hacerlo el domingo durante el sermón, donde toda la comunidad escuchará las verdades que han estado ocultas durante demasiado tiempo. Mi padre intentó sobornarla, luego amenazarla, pero la hermana María Teresa era inmovible como una roca. Armando Herrera, he conocido hombres como usted toda mi vida. Cobardes que abusan de su poder en casa, pero se acobardan cuando enfrentan consecuencias reales. Le dijo con una voz que cortaba como navaja. El domingo será su día de juicio, y no hay dinero ni amenaza que pueda cambiar eso. Desde la ventana del segundo piso, yo observé a mi padre alejarse con los hombros caídos, vencido antes de que la batalla real hubiera comenzado. Rodrigo y Patricia también habían intentado contactarme a través de amigos mutuos, pero el mensaje era siempre el mismo. Estaba bajo la protección de la iglesia hasta que llegara el momento de la revelación final. El sábado por la noche, recibí una llamada inesperada de Miguel, mi exnovio. Camila, me enteré de lo que pasó el miércoles, me dijo con voz preocupada. Tu familia está esparciendo rumores de que perdiste la razón después del parto y que estás inventando historias sobre Rodrigo. Me reí con amargura al escuchar esto. Miguel, ¿realmente crees que inventaría algo así? Me conoces desde hace años. Hubo una pausa antes de que respondiera. No, definitivamente no eres el tipo de persona que mentiría sobre algo tan serio, pero tu familia está convenciendo a mucha gente de que necesitas ayuda psiquiátrica urgente. Esto confirmó que mis padres estaban ejecutando exactamente el plan que yo había grabado 2 semanas atrás. Miguel, necesito pedirte un favor enorme, le dije después de explicarle brevemente la situación real. Mañana durante la misa, cuando la hermana María Teresa revele la verdad, necesito que estés ahí como testigo de mi cordura. Tu presencia y tu testimonio sobre mi carácter ayudarán a contrarrestar las mentiras que mi familia está esparciendo. Miguel, quien siempre había sido un hombre decente a pesar de nuestras diferencias, aceptó inmediatamente. Estaré en primera fila, me prometió. Y si alguien trata de decir que estás loca, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Su apoyo inesperado me llenó de una confianza adicional para enfrentar el día final de mi venganza. El domingo amaneció despejado y brillante, como si el universo hubiera decidido que era el día perfecto para que la verdad saliera a la luz. La hermana María Teresa había anunciado que tendría un mensaje especial sobre la hipocresía en nuestras familias y comunidad, lo que había garantizado una asistencia récord. Toda la iglesia estaba llena,
con gente de pie en los pasillos y familias enteras que habían viajado desde pueblos cercanos. Mis padres estaban sentados en su banca habitual de la tercera fila, junto con Patricia y Rodrigo, todos vestidos con sus mejores ropas dominicales y expresiones de preocupación mal disimulada. Ellos sabían que algo malo estaba por suceder, pero no tenían idea de la magnitud del tsunami que estaba a punto de golpearlos. Yo estaba sentada en la última fila con Elena en brazos, flanqueada por Miguel y Lucía como guardaespaldas morales. La hermana María Teresa comenzó su sermón hablando sobre la importancia de la verdad en las familias cristianas y los peligros de la hipocresía. Cristo nos enseñó que por sus frutos los conoceréis, declaró con voz resonante. Hoy descubriremos qué tipo de frutos han estado produciendo algunas de las familias que se presentan como ejemplos de virtud en nuestra comunidad. El silencio en la iglesia era absoluto, con cada persona pendiente de sus palabras. Mis padres se removían incómodamente en su asiento, claramente sintiendo que el sermón estaba dirigido hacia ellos. La semana pasada recibí información devastadora sobre una familia de nuestra comunidad, continuó la hermana María Teresa. Una familia que durante años ha estado viviendo una mentira, destruyendo la reputación de familias inocentes con chismes maliciosos y cometiendo actos que van contra todo lo que representa el cristianismo. Entonces comenzó a reproducir las grabaciones desde el sistema de sonido de la iglesia. La primera fue la conversación donde Rodrigo admitía ser el padre de Elena y describía sus múltiples infidelidades hacia Patricia. El gemido ahogado que salió de la garganta de Patricia resonó por toda la iglesia, seguido por murmullos de shock de la congregación. Rodrigo se puso pálido como un muerto, mirando desesperadamente hacia las salidas como si quisiera huir, pero eso fue solo el comienzo. La hermana María Teresa reprodujo sistemáticamente cada grabación comprometedora. Mi padre admitiendo sus evasiones fiscales y contactos corruptos. Mi madre inventando y esparciendo rumores maliciosos sobre familias respetadas. Mis padres planeando internarme en un psiquiátrico para proteger su reputación. Con cada revelación, el murmullo de la congregación se volvía más fuerte y más indignado. Las familias que habían sido víctimas de los chismes de mi madre se pusieron de pie una por una, señalando acusadoramente hacia donde ella estaba sentada. «Esa mujer destruyó la reputación de mi esposa con mentiras», gritó don Alberto García desde el centro de la iglesia. «Casi arruina nuestro matrimonio con sus calumnias». Mi madre trató de levantarse para huir, pero la presión social era tan intensa que sus piernas parecían haber dejado de funcionarle. Patricia estaba llorando histéricamente, golpeando a Rodrigo con sus puños mientras le gritaba «¡Mentiroso! ¡Traidor!» en medio de la iglesia. Mi padre había adoptado una estrategia diferente. Negaba todo frenéticamente, gritando que las grabaciones eran falsas y que yo las había fabricado con tecnología moderna. Pero la hermana María Teresa tenía preparada la respuesta perfecta para eso. «Para aquellos que duden de la autenticidad de estas grabaciones», anunció, «he invitado a un experto en audio forense de la Universidad Estatal que puede certificar que ninguna de estas grabaciones ha sido alterada o fabricada». El experto, un hombre mayor con aspecto académico, se levantó desde la quinta fila y confirmó con voz clara que había analizado las grabaciones durante el fin de semana. «Puedo certificar ante esta congregación que todos los archivos de audio son completamente auténticos y no han sufrido ningún tipo de manipulación digital», declaró. «La voz de cada persona coincide perfectamente con muestras de comparación, y el análisis espectral confirma que fueron grabadas en tiempo real». Este testimonio técnico demolió completamente la última línea de defensa de mi familia. Ya no podían alegar que todo era una fabricación. Tenían que enfrentar la realidad de que sus propias palabras los habían condenado. La justicia popular fue inmediata y brutal. Varias familias se acercaron a mis padres exigiendo disculpas públicas por los rumores que habían esparcido. Otros gritaban que deberían ser expulsados de la comunidad cristiana por su hipocresía. El pastor auxiliar tuvo que intervenir para evitar que la situación se volviera física, pero era evidente que mis padres habían perdido completamente el respeto y la confianza de toda la comunidad. Patricia seguía golpeando a Rodrigo, quien finalmente se levantó y salió corriendo de la iglesia abandonando a su esposa y su hijo. «¡Cobarde! ¡Vuelve acá y enfrenta lo que has hecho!», le gritó Patricia mientras él desaparecía por la puerta principal. Entonces la hermana María Teresa hizo algo que nadie esperaba. Me pidió que me acercara al altar con Elena. «Camila Herrera ha sido víctima de una traición familiar que va más allá de lo imaginable», declaró ante toda la congregación.
No solo la engañaron y la utilizaron, sino que planeaban destruir su cordura para proteger su propia reputación. Esta joven mujer merece nuestro apoyo y reconocimiento por tener el valor de exponer la verdad. Mientras caminaba hacia el frente de la iglesia con mi hija en brazos, toda la congregación comenzó a aplaudir. El contraste era perfecto. Yo caminaba hacia la luz mientras mis padres permanecían hundidos en sus asientos, aplastados por el peso de su propia vergüenza. Miguel se acercó al altar y pidió permiso para hablar. Conocí a Camila durante 3 años y puedo testificar ante todos ustedes que es una mujer íntegra, honesta y mentalmente estable, declaró con voz firme. Todo lo que han escuchado hoy coincide perfectamente con el carácter que yo conozco de ella. Es incapaz de mentir sobre algo tan serio. Su testimonio fue seguido por aplausos aún más fuertes, mientras mis padres se encogían cada vez más en su asiento. La hermana María Teresa anunció que la comunidad organizaría una colecta para ayudarme con los gastos de Elena, y que cualquier familia que quisiera ofrecer apoyo adicional podía acercarse después del servicio. Cuando finalmente la misa terminó, mis padres se levantaron para salir, pero fueron rodeados inmediatamente por familias furiosas que exigían explicaciones y disculpas. Don Alberto García bloqueó el paso de mi madre y le exigió una disculpa pública por los rumores que había esparcido sobre su esposa. «Pídele perdón a mi mujer por las mentiras que inventaste», le gritó mientras otros feligreses formaban un círculo alrededor de ella. Mi madre, finalmente enfrentando las consecuencias de años de chismes maliciosos, comenzó a tartamudear disculpas patéticas que nadie aceptó. «Tus disculpas no valen nada», le gritó la señora Hernández. «El daño ya está hecho». Mi padre intentó una estrategia diferente, acercándose a mí con lágrimas falsas en los ojos. «Hija, todo esto ha sido un malentendido terrible», me dijo con voz quebrada. «Podemos solucionarlo en familia, sin involucrar a toda la comunidad». Pero yo lo miré con la misma frialdad que él había mostrado cuando me echó a la tormenta. «Armando Herrera, tú ya no eres mi padre», le dije con voz clara para que todos pudieran escuchar. Un padre protege a su hija, no planea internarla en un psiquiátrico para salvar su propia reputación. Sus lágrimas se secaron inmediatamente, reemplazadas por la misma ira impotente que había mostrado el miércoles por la noche. Patricia se acercó tambalante, con el rímel corrido y abrazando a su hijo Samuel contra su pecho. «Camila, por favor, piensa en los niños», me suplicó. «Samuel y Elena son hermanos. No pueden crecer odiándose por nuestros errores, pero yo ya había pensado en eso durante las noches de insomnio. Patricia, Elena va a crecer sabiendo exactamente quién es su padre y qué tipo de familia la rechazó cuando más necesitaba apoyo», le respondí. «Y Samuel va a crecer sabiendo que su madre prefirió humillar a su propia hermana antes que enfrentar la verdad sobre su matrimonio». Mi hermana se alejó sollozando, finalmente comprendiendo que había perdido no solo a su esposo, sino también a su hermana para siempre. La comunidad respondió de manera que superó todas mis expectativas. 17 familias se acercaron a ofrecerme apoyo concreto, trabajo de medio tiempo en sus negocios familiares, cuidado gratuito para Elena cuando necesitara trabajar, donaciones de ropa y muebles para bebé, e incluso ofertas de vivienda temporal hasta que pudiera establecerme permanentemente. La señora Martínez, dueña de la farmacia principal del pueblo, me ofreció trabajo como enfermera de medio tiempo, con un salario que me permitiría mantener a Elena dignamente. «Una mujer con tu valor y honestidad merece todas las oportunidades que podamos darle», me dijo mientras anotaba su número telefónico en un papel. Pero la venganza no había terminado. El lunes por la mañana, el inspector fiscal se presentó en la tienda de mis padres con una orden de investigación completa, basada en las evidencias que la hermana María Teresa le había proporcionado. Para el miércoles, habían encontrado irregularidades fiscales por más de $50,000 en impuestos evadidos durante los últimos 5 años. La tienda fue cerrada temporalmente mientras se completaba la investigación, y mi padre enfrentaba cargos criminales que podrían llevarlo a la cárcel. Mi madre, como copropietaria del negocio, también enfrentaba responsabilidad legal y la posibilidad de perder todos sus ahorros para pagar las multas y impuestos atrasados. Rodrigo había desaparecido completamente del pueblo, después de huir de la iglesia el domingo. Patricia descubrió que había vaciado su cuenta bancaria conjunta y había vendido secretamente algunos de sus bienes más valiosos antes de escapar. Aparentemente, había estado planeando su huida desde hacía semanas, probablemente anticipando que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Patricia se quedó sin esposo, sin dinero y con un bebé que mantener, mientras enfrentaba el escrutinio constante de una comunidad que ahora conocía todos los detalles íntimos de su matrimonio fallido.
La ironía era perfecta. Ella, que había disfrutado tanto de mi humillación pública, ahora era el centro de un escándalo aún mayor. El golpe final llegó cuando la hermana María Teresa organizó una segunda reunión comunitaria para discutir la sanación y reconciliación después de la revelación de verdades difíciles. Pero en lugar de ser una sesión de perdón cristiano, se convirtió en un tribunal popular donde familia tras familia testimoniaba sobre el daño que mis padres habían causado con sus mentiras y manipulaciones durante años. Resultó que su comportamiento destructivo se extendía mucho más allá de lo que yo había documentado. Habían destruido reputaciones, saboteado relaciones y manipulado situaciones familiares para su propio beneficio durante más de una década. La señora Jiménez reveló que mi madre había esparcido rumores falsos sobre su hija cuando era adolescente, arruinando sus posibilidades de conseguir novio durante años. El señor Castillo explicó cómo mi padre había usado información confidencial obtenida ilegalmente para sabotear el pequeño negocio de un competidor. Una por una, las víctimas de mis padres salieron de las sombras, creando un catálogo devastador de traiciones y crueldades que habían estado ocultas detrás de su fachada de familia cristiana perfecta. Al final de la reunión, era evidente que mis padres habían perdido irreversiblemente su lugar en la comunidad. Para el final de esa semana, mis padres habían puesto su casa en venta. No podían mantener las apariencias en un lugar donde cada persona conocía sus secretos más oscuros y donde cada salida a la calle significaba enfrentar miradas de desprecio y susurros de condena. Mi madre fue vista haciendo maletas en el patio trasero, mientras mi padre atendía llamadas desesperadas de abogados tratando de minimizar los cargos criminales que enfrentaba. Habían perdido su negocio, su reputación, su comunidad y su posición social, todo en una semana devastadora que había comenzado con su decisión de echarme a la tormenta. Patricia también se vio obligada a vender la casa que había compartido con Rodrigo para pagar las deudas que él había dejado. Se mudó temporalmente con una tía en otro estado, llevándose a Samuel y evitando hacer contacto visual conmigo cuando recogió sus últimas pertenencias. La mujer que una vez se había burlado de mi soltería y había disfrutado de mi humillación ahora era una madre soltera sin recursos, enfrentando exactamente la misma situación que había usado para atormentarme. La diferencia era que yo tenía el apoyo de una comunidad que respetaba mi valor, mientras que ella cargaba con la vergüenza de haber sido cómplice en la destrucción de su propia familia. 2 meses después de aquella noche tormentosa, me mudé a una casa pequeña pero cómoda, que la comunidad me había ayudado a conseguir a precio reducido. Elena crecía sana y rodeada del amor de personas que habían elegido convertirse en nuestra familia verdadera. Mis padres habían logrado vender su casa por la mitad de su valor real y se habían mudado a otro estado, donde nadie conocía su historia. Mi padre enfrentaba los cargos legales desde la distancia, pero la bancarrota era inevitable. Patricia seguía en casa de su tía, trabajando en empleos de medio tiempo para sobrevivir, mientras Rodrigo permanecía desaparecido, probablemente iniciando el mismo ciclo de engaños en otra ciudad con otra víctima. La justicia había sido completa y proporcionalmente devastadora. Ellos habían intentado destruir mi vida y mi cordura para proteger sus mentiras, pero terminaron perdiendo todo lo que realmente valoraban: su estatus social, su seguridad financiera y su lugar en la comunidad. Yo, que había sido echada como basura en medio de una tormenta, ahora tenía un hogar estable, un trabajo respetable y el cariño genuino de personas que habían visto mi verdadero carácter bajo presión. Elena nunca conocería la versión tóxica de su familia paterna, pero crecería rodeada de ejemplos reales de honestidad, lealtad y amor incondicional. 6 meses después del escándalo, recibí una carta de mi madre. Era una súplica desesperada pidiendo perdón y rogando que le permitiera conocer a su nieta. Explicaba que habían perdido todo, que mi padre estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia de 18 meses por evasión fiscal, y que ella trabajaba limpiando casas para sobrevivir. He aprendido mi lección, escribía con letra temblorosa. Por favor, dame una oportunidad de ser la abuela que Elena merece. Leí la carta 2 veces antes de quemarla en la chimenea de mi nueva casa. Algunas traiciones son imperdonables, y algunas lecciones llegan demasiado tarde para importar. Elena dijo sus primeras palabras rodeada de la familia que habíamos elegido, Miguel, quien se había convertido en una figura paterna constante en nuestras vidas. Lucía, su madrina oficios. La hermana María Teresa, quien la visitaba semanalmente. Y docenas de vecinos que habían decidido que una niña inocente merecía crecer con amor abundante, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Cuando balbuceó mamá por primera vez, lo hizo en una casa llena de risas,
no de secretos y mentiras. La tormenta que una vez amenazó con destruirnos se había convertido en la lluvia que limpió nuestra vida de toxicidad y nos permitió florecer. A veces, la venganza más perfecta no es la que planeas, sino la que resulta de simplemente decir la verdad y permitir que las consecuencias naturales destruyan a quienes vivieron construyendo castillos de mentiras. Un año después, Elena celebró su primer cumpleaños en nuestra nueva casa, rodeada de la familia verdadera que habíamos encontrado. Miguel había regresado a mi vida de manera natural, y juntos estábamos construyendo algo sólido basado en honestidad y respeto mutuo. La hermana María Teresa bautizó a Elena en una ceremonia íntima, donde cada persona presente estaba ahí por amor genuino, no por obligación social. Mis padres nunca más intentaron contactarme después de que quemé la carta de mi madre. Patricia se había mudado definitivamente a otro estado, y ocasionalmente llegaban rumores de que trabajaba como mesera mientras criaba sola a Samuel. Rodrigo había sido arrestado en otra ciudad por abandono de menores y fraude, confirmando que algunos hombres nunca cambian sus patrones destructivos. La comunidad que una vez consideró a mi familia como ejemplo de virtud cristiana, ahora contaba nuestra historia como advertencia sobre los peligros de la hipocresía y las apariencias falsas. Elena crecería conociendo la verdad completa sobre sus orígenes, pero también sabiendo que había sido querida y protegida desde el primer momento por personas que eligieron amarla sin condiciones. Cada noche, al acostar a mi hija en su cuna, recordaba aquella tormenta que había parecido el fin del mundo. Mis padres creyeron que me estaban castigando, pero en realidad me habían liberado. Habían perdido todo tratando de proteger una reputación construida sobre mentiras, mientras yo había ganado una vida auténtica construida sobre verdades difíciles pero honestas. La justicia más dulce era saber que Elena nunca tendría que fingir ser alguien que no era para ganar el amor de su familia. Había aprendido que las tormentas más devastadoras a veces son necesarias para limpiar el terreno y permitir que crezca algo hermoso y verdadero. Y en esa pequeña casa, llena de amor real, finalmente entendí que había ganado todo lo que realmente importaba. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.